Sean todos bienvenidos nuevamente a la Escuela de Liderazgo Mental Force. Hoy continuamos con este proceso formativo sobre la elaboración indiscutiblemente de los procesos de muerte y duelo. Hoy vamos a tener un tema súper interesante, vamos a hablar sobre duelo en niños. Es un gusto para mí presentarme. Recuerden, mi nombre es Milady Ángel, soy psicóloga, especialista en psicología de la salud y hoy es un honor compartir este gran conocimiento que trae la Escuela de Liderazgo para ti. Hoy vamos a hablar de este tema del cual nos apasiona muchísimo en la Escuela de Liderazgo, porque sabemos que los niños también requieren de ese acompañamiento cuando tenemos esa pérdida significativa. Por eso les voy a contar cuál va a ser nuestro temario. Y vamos a tener un temario súper interesante porque vamos a hablar por qué es necesario una guía para nosotros los adultos, por qué es necesario tener esos tipsitos para poder ayudar a nuestros niños en la elaboración de estos procesos. Hablaremos también sobre la muerte y el contexto cultural, porque recordemos que todas las culturas vivimos el proceso de muerte y el proceso de duelo de una manera diferente. Hablaremos también de esas conceptualizaciones para nuestros niños, porque la muerte y los niños es algo de lo cual se tiene que relacionar, pero con una base teórica muy específica, porque muchos adultos prefieren en algún momento como que no, gracias, no quiero hablar de la muerte, porque aún es un tabú. Hablaremos también un poco sobre esa curiosidad que tienen nuestros niños frente a este término de la muerte. También tendremos algo maravilloso, que son 4 claves para esa comprensión de la terminología de la muerte en nuestros niños. Hablaremos desde la edad cronológica cómo poder explicarlo, cuáles serán esas palabras y el porqué de explicar esta elaboración de estos mismos procesos. Y finalizamos con 5 claves para acompañar a nuestro niño cuando esté en la elaboración de un proceso de duelo. Así que invitadísimo para que tomes apunte e indiscutiblemente puedas deleitarte de este proceso formativo que trae para ti la Escuela de Liderazgo Mental Force. Y vamos a iniciar, pero antes sin ello, quiero dar a conocer que tenemos desde la Escuela de Liderazgo un objetivo para este módulo, y es que podamos establecer aquellos elementos teóricos sobre los procesos de duelo y pérdida, porque cada individuo lo vive de una manera diferente y por ende su dolor es diferente. Desde esta edad cronológica, como lo hemos citado en nuestro temario, de 0 a 18 años, es importante que cada niño, ¿sí? Que cada adolescente lleve su proceso de una manera muy cronológica y con ese acompañamiento fundamental de un profesional idóneo. Y te cuento que tú, ahora que estás en este proceso formativo, haces parte de esa idoneidad. Por eso te damos las gracias por este gran voto de confianza y por este proceso formativo. Así, cada niño, cada paciente, cada consultante que llegue a ti, pues vas a tener esa idoneidad y podrás ayudarle en la elaboración de estos procesos. Entonces, este objetivo esperamos que lo podamos cumplir en el desarrollo de la temática. Tendremos esta problemática y citémonos primero en ella, porque la problemática es necesario reconocer que existe una gran confusión, que existe un rechazo a la hora de hablar del término de muerte. Recordemos que la muerte hace parte de un proceso total de nuestra vida. Es un ciclo en el cual nos han enseñado que nacemos, ¿sí? Crecemos, tenemos un proceso reproductivo y pues finalmente se dice teóricamente que llega la muerte. Y este concepto necesitamos cambiarlo porque no hay un fin. Nosotros como seres humanos estamos compuestos por algo muy bonito que es nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. ¿Qué es lo que finalmente acaba? Pues es nuestro cuerpo, esta cajita de regalo que Dios nos dio. Evidentemente ella sí, ya no tiene, no puede recobrar esa vida, pero emocionalmente cuando perdemos un ser querido está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y finalmente nuestro espíritu que es esa comunión con ese Dios supremo en el que nosotros tenemos. Él solamente nos presta un ratico aquí en este mundo terrenal. Por eso es importante la conceptualización, por eso es sumamente digamos que deleitante el poder hablar de estas conceptualizaciones, porque si no lo puedo llevar desde un principio base, pues a partir de ahí es cuando tengo conceptos erróneos. Entonces, ¿por qué murió mi mascota? ¿Qué le pasó a mi planta? Entonces es necesario tener una base fundamental en la familia para poder elaborar este proceso de duelo. ¿En qué momento un niño enfrenta un proceso de duelo? Cuando pierde sus abuelos, cuando pierde algún familiar, cuando pierde indiscutiblemente un año escolar, también es un proceso de duelo, cuando indiscutiblemente también pierde a su mascota. Y es necesario que en vez de generar un cuestionamiento, tengamos
esas herramientas prácticas que hoy trae para ti la Escuela de Liderazgo Mental Force para este proceso formativo. Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos una solución. ¿Y cuál es esa solución? Es que aprendamos herramientas teórico-prácticas que le ayuden a nuestros consultantes pequeños y a los padres también, a los maestros, a que podamos reconocer que ese contacto que tiene el niño con esta situación que indiscutiblemente cambia la vida, podamos dar una explicación, podamos brindar esa ayuda, podamos dar de una manera precisa, de una manera restauradora a nivel emocional y físico sobre este concepto, porque realmente es algo de lo que poco se forma. Y por eso es que la Escuela de Liderazgo trae para ti este proceso formativo, porque lo que nosotros buscamos es dar estas herramientas prácticas, teóricas, para que tu consultante pueda empezar a sanar ese inmenso dolor que ha dejado la partida de su ser querido, siendo esta la temática que vamos a tratar. De esta manera nos vamos a preparar y vamos a estar listos para cuando llegue nuestro consultante, ayudarle a superar este proceso que es tan importante. Por eso, porque una guía para adultos, lo decíamos ahora, existe una idiosincrasia, existe aún un tabú de por qué hablar de la muerte, por qué hablar de duelo, por qué tener que exponer a nuestros niños a elaborar estos procesos. Y les cuento que es sumamente importante y es sumamente necesario que sí hablemos de esto. Para muchos es un proceso bastante difícil, es un proceso por el cual como que, wow, no quisiera tocarlo, pero les cuento que sí es necesario. ¿Y por qué es necesario? Porque indiscutiblemente la muerte es un proceso totalmente inevitable, es un proceso por el cual vamos a pasar todos nosotros los seres humanos. Y esto incluye, pues, indiscutiblemente padres, maestros, abuelos y todos aquellos que hacemos parte de la humanidad. Pero es importante tener las herramientas, porque si yo no tengo la herramienta para poder afrontar esta situación, pues en vez de generar un restablecimiento emocional a mi niño, pues lo que voy a hacer es indiscutiblemente intensificar el dolor de mis niños, niñas y adolescentes de nuestro hermoso país. Por eso el comportamiento de los niños es importantísimo chequearlo desde ese momento en que le damos la noticia, porque vino un temor, pero puede ser un temor infundido o un temor al desconocimiento. Y aquí no debemos de callar, aquí lo contrario, debemos dar esa explicación de una manera muy precisa, sin erróneos, sin decir quizás por temor o por desconocimiento frases, quizás la abuela está durmiendo, o es que papito Dios quiso llevarse a tu abuela. No, papás, no podemos indiscutiblemente caer en este error, porque lo que estamos haciendo es simplemente tratar un síntoma, pero no estamos tratando la raíz. Recordemos que nuestros niños en sus primeras etapas, sus primeros 5 años son fundamentales, donde ellos tienen un gran acompañamiento de sus docentes, de sus padres, donde conceptualizamos muchas cosas. Y si hay un duelo que no sabemos elaborar, pues va a ser un adolescente que tenga grandes vacíos a nivel emocional, que tenga heridas en su adultez y que no pueda tener una muy buena salud mental, por lo cual se puede volver patológico la elaboración de su proceso de duelo. Por eso es que traemos de manera muy precisa estas herramientas y de por qué esta guía para nuestros adultos. Por eso la muerte en el contexto cultural es algo de lo que tenemos que citar. Nosotros, como seres humanos, estamos siempre en un entorno, digamos que muy específico, ¿sí? Nuestra cultura, especialmente en Colombia, vivimos más que todo en la elaboración de un proceso de luto. ¿Y qué es el luto? El luto es aquella creencia de la cual nos han enseñado que cuando perdemos a un ser querido debemos de vestirnos de un color en específico, quizás sea de negro, quizás sea de blanco, quizás sean colores pasteles. Y esto hace que la familia empiece a tomar una cultura y un hábito que, por ejemplo, no podemos comer tal alimento. Tal vez vamos a evadir, no vamos a compartir en familia, si había un cumpleaños establecido lo vamos a cancelar, no vamos a ir a reuniones sociales y esto desde una cultura es totalmente respetable, pero se está viviendo, como reitero, es un proceso de luto, no estamos viviendo un duelo. ¿Qué es el duelo? Es ese proceso adaptativo por el cual como seres humanos debemos de enfrentar. ¿Por qué? Porque hay dos situaciones que se presentan. Uno, hay un cambio emocional y parecemos una montaña rusa. Y adicional,
hay un concepto físico que yo necesito también estar muy pendiente. ¿Por qué? Porque vienen los dolores de cabeza, viene el dolor en el pecho, viene esa inapetencia al alimento, viene esos patrones de sueño totalmente, digamos que lastimados por la parte emocional. Y es aquí cuando yo necesito empezar a tener esa conciencia de cómo voy a empezar a vivir con la ausencia de mi ser querido y de esta manera poder involucrarme a ese entorno social en el que estoy. ¿Y por qué lo citamos desde este punto? Porque hoy en día la sociedad, y especialmente la occidental, habla mucho de la muerte, pero hay un mal gusto, ¿sí? Hay algo de lo cual como que está ese sinsabor, como que siento que no es útil hablar de ella, siento que es mejor sacarla del tema cotidiano y como que no es un tema de interés. Y es que la muerte indiscutiblemente ha dejado algo muy arraigado en nuestra casa y es el dolor, es la ausencia. Entonces, por eso muchos prefieren no ir cuando un ser querido o un familiar quizás no muy cercano está en la clínica, porque prefieren como evadir, ¿sí? Prefieren como que estar pendiente, ahora desde la virtualidad, desde el tema telefónico, pero estar allí a un familiar lejano, pues quizás no es una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque da temor a enfrentar un diagnóstico, da temor indiscutiblemente a sentir que la muerte como que me está acompañando y me está rondeando. No es, digamos que no es de costumbre acercarnos a una funeraria, porque tal vez sentimos que la muerte está ahí y nos va a tocar. Yo les quiero contar que la muerte no llega, la muerte es algo que está con nosotros desde ese primer instante que fuimos concebidos en el vientre de nuestra mamá. Por eso lo que llega a la vida son situaciones, situaciones como enfermedades, accidentes de tránsito y diferentes situaciones que sí nos cambia la vida. Por eso es que no debemos de ocultar, no debemos de ocultar lo que está pasando. Si hay algún familiar que esté enfermo, no podemos ocultar. Si hay alguna situación que quizás no me da tranquilidad y finalmente lo que hago es ocultar. La muerte se aleja de nuestra vida. Es lo que quisiéramos como entender cuando no vamos a estas situaciones. Pero reitero, la muerte está con nosotros y esto nos permite ser conscientes de que vinimos a este mundo terrenal con dos propósitos. El primero, a identificar ese propósito que Dios puso en cada uno de nosotros. Y segundo, a vivir en gratitud. ¿Qué es la gratitud? Es ese valor del amor, ese valor de la alegría, ese valor del compromiso y de todas esas cosas tan bonitas que aprendiste en casa y en diferentes procesos formativos. Debemos de vivir en gratitud. ¿Por qué? Porque desde nosotros, como psicólogos, como esta disciplina maravillosa, es lo que necesitamos irradiar a nuestros consultantes. Ellos necesitan de esa tranquilidad, necesitan de esa paz, pero el desconocimiento de esta terminología, como lo es la elaboración de un proceso de duelo, de luto y un concepto de muerte, es algo que carecemos en nuestro país. Por eso es importante que podamos hablar, que podamos sin ese temor a equivocarnos, de hablar de cómo podemos vivir la elaboración de un proceso de muerte y de duelo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la muerte, sin embargo, es un proceso que se aleja de nuestra vida y queremos como que tenerla lejano, pero es importante que podamos recordar esa esencia, que podamos recordar que desde hace mucho tiempo existen muchas culturas que indiscutiblemente celebraban este proceso, ¿sí? Celebraban el proceso de que mi ser querido ha trascendido para un mejor lugar. Y aunque para muchos es un fin, para otros es un trascender de ese legado que dejó tu ser querido y cómo quiero que mi niño, mi hijo, ¿sí? Mi estudiante, mi consultante recuerde a ese ser querido. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues indiscutiblemente reconociendo que somos seres humanos maravillosos y que necesitamos darnos de un tiempo estimado para poder sobrellevar este dolor que embarga nuestra vida. Por eso hoy vamos a conocer un poquito de esta historia que indiscutiblemente toca mucho a nuestros niños y es la muerte y nuestros niños cuando queremos dejar esa contextualización de que, uy, no, gracias, no quiero que hablemos del tema. Pues actualmente nuestros niños tienen un concepto, pero no es muy claro, ¿sí?
se le manifiesta un concepto, pero desde muy lejitos, no tiene un contexto real. Y esto sucede porque tenemos la costumbre, como adultos, a evadir, ¿sí? Tenemos como a veces a decir mentiras para no tener que estar respondiendo a algunas cosas que quizás no sabemos ni qué decir. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claridad de cómo llevar adelante un proceso de esto. Entonces, ¿qué es lo que necesita saber nuestro niño? Nuestro niño necesita indiscutiblemente que le hablemos con la verdad, ¿sí? Y aunque para muchos es difícil, pues les quiero contar que el conocimiento, la conceptualización es lo que nos va a hacer que esto se lleve a un segundo nivel. Es decir, hoy en día vivimos la muerte según la experiencia que hemos tenido. Quizás hemos perdido algún ser querido, quizás algún familiar, o por qué no, lo que hemos visto en la televisión. Entonces ese concepto es importante empezarlo a, digamos que a moldear, porque es muy importante que nosotros como adultos conozcamos que esto es un desafío y que es un desafío que necesitamos enfrentar sin huir, pero con responsabilidad. Dicho esto, cuando yo tengo claro qué es la muerte, recordemos que la muerte es ese proceso adaptativo por el cual todos tenemos que indiscutiblemente pasar. Escuchaba hace algunos días y bueno, meses y en otras lecturas que he tenido, que lo más seguro en la vida es indiscutiblemente la muerte. El nacimiento lo disfrutamos algunas veces, pocas personas, pero la muerte es algo que está totalmente seguro. Por eso necesitamos empezar a radicar en esa conceptualización. Y no te sientes culpable si en algún momento quizás dijiste alguna mentira, dijiste algo que quizás no era una respuesta idónea, porque la culpa no nos ayuda. Aquí lo importante es que hoy tú estás en un proceso formativo el cual te va a permitir trascender en la vida de muchas personas más, porque ese es el objetivo de la Escuela de Liderazgo y personalmente el mío. Traemos para ti estas herramientas con ese objetivo, para que puedas aprender, para que puedas conocer que esto es un desempeño que necesitamos trabajar y dejarle a nuestros niños un nuevo legado, de que si partimos nosotros los adultos, partimos a un mundo espiritual, a un mundo terrenal, donde no nos faltará nada, pero que quedamos emocionalmente aquí, en esos corazoncitos maravillosos, en esas mentes lindas. Por eso vamos a hablar de 3 procesos, de los cuales a veces nos alejan un poquito de la elaboración de este mismo proceso, ¿vale? Entonces es importante que nosotros mismos conozcamos de muy buena base los fundamentos teóricos de quién habla del tema de duelo. Entonces, como profesionales, recordemos que tenemos 3 autores fundamentales. Uno de ellos, pues, es Freud, Sigmund Freud, es el primero que empieza a hablar del tema de duelo. Luego viene indiscutiblemente también James William Gordon y Elizabeth Kubler. Ellos 3 tienen un acercamiento a la elaboración de estos procesos de duelo, del cual es importante que podamos tener a consideración. Entonces vamos a tratar 3 pilares importantes, porque a veces esto nos aleja, ¿sí?, a enfrentar esta situación. Y lo primero es que todos somos seres humanos y que este es un tema que nos inquieta a todos. ¿Por qué? Porque no tenemos la respuesta, porque no sabemos cómo enfrentar esta situación. 2, como adultos sentimos la necesidad de proteger a nuestros niños y por eso es que a veces mentimos, porque no queremos que sufran, porque no queremos que tengan que llevar una carga emocional tan fuerte como es la pérdida de un ser querido. Y es ahí cuando les digo que si viene la culpa, tranquilos, porque este proceso no lo conocíamos, pero hoy, gracias a la Escuela de Liderazgo Mental Force, tú vas a tener las herramientas para empezar a trabajar esa culpa. Tercero, hablamos de que debemos de enseñar a nuestros hijos a cómo vivir un nuevo proceso, a cómo vivir sin ese ser querido, y ahí es cuando James William Gordon nos trae 4 tareas de las cuales necesitamos elaborar para poder tener una vida más tranquila y para que mi niño se sienta feliz. Por eso esto es un desempeño, es un reto para padres, para docentes, ¿sí? Y para todas las personas aquellas que involucramos en la vida o etapas de crecimiento de todos nuestros niños. Por eso, desde la pedagogía infantil, es importante que no lo sentamos como un fracaso, sino que lo contrario,
vivamos este proceso como ese proceso en el cual a nuestros niños necesitamos darle la información de una manera muy específica. Entonces, de verdad que en diferentes apartados nosotros queremos es que nuestros niños no sufran. Y a veces estamos en esa seguridad de que con decir la mentira, pues vamos a apartar a nuestro niño y no le vamos a dejar esa huella. Y eso es lo que vamos a cambiar, ¿verdad? Porque esa no es la mejor solución o el mejor camino. Por eso vamos a hablar de esas curiosidades que tienen nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes ante el concepto de muerte. Y es que los adultos, como lo decía anteriormente, nos inquietamos muchísimo, ¿sí? Nos inquietamos porque como que, bueno, ¿cuál es la respuesta que tengo? La más precisa, la más clara para enfrentar lo que es la muerte. ¿Sí? Nos incomodamos, sentimos como un mecanismo de defensa, no queremos hablar al respecto, evadimos la situación, pero recordemos que eso es lo que hace un adulto, más el niño, él ya tiene un bagaje de qué puede ser esa muerte, ¿sí? Él tiene un bagaje porque indiscutiblemente ha visto películas, ha visto series, ha escuchado historias y él tiene una curiosidad grandísima. Por eso esa curiosidad se aumenta cuando quizás se ve algún contenido. Por eso se vuelve como incómodo para el adulto y a veces se genera ese ocultamiento de cual provoca como para el niño más exploración. Como que venga, yo quiero aprender más. ¿Sí? Yo quiero saber por qué sucede eso. Entonces, estas preguntas vienen de una manera a ráfaga y nosotros no sabemos a veces qué decir. Y es que diferentes investigaciones científicas nos han enseñado que a lo largo del tiempo los niños siempre van a tener esa curiosidad, porque ellos quieren considerar como que, bueno, pero ¿de dónde es que venimos nosotros? Bueno, pero ¿para dónde vamos? Entonces de ahí también, abro un paréntesis, porque ahí también se empieza a desglosar un poco esa curiosidad sexual infantil que tienen los niños. Por eso también, tanto la muerte como la sexualidad son palabras, son conceptos de tabú que necesitamos empezar a orientar a nuestros niños. ¿Para qué? Para que tengan una adolescencia con responsabilidad, para que tengan una adultez con un corazoncito sano y no lleno de vacíos o de heridas emocionales. Por eso que aunque esto parezca, ¿sí?, indiscutiblemente difícil a veces de poder sobrellevar el proceso, pues es importante que esas preguntas aparezcan, que aunque nos incomodan a los adultos, porque nosotros ya tenemos un concepto y quizás ese concepto puede ser erróneo, pero aquí lo vamos a fortalecer. Lo que vamos a hacer es que le vamos a permitir al niño tener su verbalización, escucharlo, papá, mamá, docente, profesional. Necesitamos dejar que nuestros niños expresen lo que sienten. De esta manera, y conforme a su discurso, es que yo le puedo dar un nuevo concepto, que le puedo fortalecer y puedo quitar quizás esos tabús que existen, que finalmente lo que hizo fue activar una curiosidad y pues finalmente eso es una oportunidad muy valiosa en la cual podemos explicarle a nuestros niños qué es lo que está pasando, de dónde venimos, cómo es nuestro nacimiento, cómo podemos enfrentar una sexualidad también con responsabilidad y por qué no, lo que el tema de hoy nos trae es por qué no hablar de la muerte de una manera más abierta, sin ese temor, porque de manera a veces muy equivocada, lo reitero, nosotros a veces hacemos cosas que no deberían ser y lo que hacemos es lastimar a nuestros niños. Pensamos que tenemos el control de la situación, que nosotros podemos poder ocultar algunas cosas y a veces lo que hacemos es suponer. Y cuando suponemos que estamos dándole la claridad a nuestros niños, pues realmente estamos inventando historias. Historias que en algún momento nuestros niños y niñas y adolescentes van a crecer y van a decir, oye, pero a mí me enseñaron otra cosa y me mintieron. Y ahí nace una herida emocional de la cual necesitamos empezar a disminuir. El mundo ya trae grandes problemáticas y esta es una de ellas, de la cual juntos como profesionales vamos a empezar a debatir de una manera sana, de una manera responsable y con una ética profesional muy bonita. Por eso vamos a conocer las 4 claves para, digamos que la comprensión de estos conceptos de muerte. Y para ello quiero citar, digamos que inicialmente este apartado, porque aunque el concepto de muerte es sumamente complejo para los adultos, pues para nosotros como adultos no es fácil,
pero como les reitero, para los niños ellos ya tienen una película, ellos ya tienen un pequeño borrador de qué será la muerte. A veces se vuelve pues muy complejo y es que todos los niños, niñas y adolescentes necesitan de estas 4 claves para ayudarlos a comprender que la muerte es un fenómeno totalmente universal, ¿sí? Que si pasa en Colombia la muerte, pasa en México, pasa indiscutiblemente en Argentina, en Chile, Ecuador, en todos los países, la muerte es totalmente universal y que lo que necesito es tener las herramientas para ayudarle a sanar a mi niño, niña o adolescente de este proceso que nos quita la tranquilidad. Por eso el proceso de duelo es una emoción, ¿sí? Recuerden que el duelo es algo por lo que tenemos que enfrentar y activa 2 procesos, el emocional y el físico. ¿Por qué el emocional? Porque el niño, niña o adolescente va a sentir miedo, y eso es una emoción, va a sentir enojo y es una emoción, va a sentir tristeza y es una emoción, va a sentir desagrado y es una emoción, y va a aparecer una montaña rusa, ¿sí? De la cual yo necesito tener activo mis oídos, necesito observar a mi consultante, a mi niño, para poder reconocer cómo está viviendo su proceso. Eso desde la parte emocional. Y desde la parte física, entonces se altera sus patrones de alimentación, sus patrones de sueño e incluso hay un retroceso, ¿sí? Hay quienes quizás vuelven a chupar dedo, hay quienes se orinan en la cama, quienes no pueden controlar su esfínter en el colegio. Entonces necesitamos urgentemente explicarle racionalmente al niño sobre este proceso y sobre estos puntos que son tan importantes para nuestros niños y niñas adolescentes. Por eso comprender la muerte requiere de un proceso, y ese proceso es a nivel emocional y a nivel físico. Por lo general, nuestros niños viven en un mundo de fantasía, en una realidad que quizás creen que esto es algo pasajero, pero realmente no es así. Entonces vamos a centrarnos en estas 4 claves importantes para que podamos reconocer de una u otra manera cuál es el paso a seguir. Son 4 claves. La primera es la detención, la segunda, la irreversibilidad, la tercera, la causa y la cuarta, la universalidad. ¿Listo? Entonces vamos con la primera. Cuando nosotros hablamos de detención, hacemos referencia a que nuestros niños experimenten una profunda sensación de miedo cuando alguien huye, ¿sí? Entonces es como un stop, es como ese quieto ahí. Entonces cuando esto sucede, pues en algunos casos, pues el niño no puede dormir porque tiene ese temor, entonces deja su luz encendida. Aquí vienen también esas conceptualizaciones que le decimos a nuestros niños, que es que el abuelo está dormido, ¿sí? Entonces el niño le da temor dormir, por ende deja y pide y suplica que le dejen la luz encendida o que tenga el acompañamiento de ese adulto. Entonces, por muchas razones, sí ven de la importancia de hablar con la verdad, porque esto puede traer consecuencias emocionales para nuestros niños. Entonces, de esta manera es que yo como que, bueno, necesito quitar ese terror para poder darle la tranquilidad, ¿sí? Es importante que el niño tenga claro, que tenga muy en claro que en qué momento es que se presenta la muerte. Entonces, lo podemos consolidar indiscutiblemente cuando nosotros hablamos de cuando perdemos una mascota, cuando una planta muere, ¿sí? A partir de ello ya tienen un bagaje, como lo reitero, un poco más amplio y nuestros niños necesitan reconocer que esto es una explicación que sí se debe brindar. ¿Cuántas veces? Las necesarias. ¿Para qué? Para que nuestros niños no tengan esa sensación de que bueno, ¿y qué hago? ¿Es normal? ¿Será que soy un niño raro? ¿Será que no? Y vienen conceptos que finalmente pues no le van a ayudar y aquí lo que hago es que mis niños experimenten un profundo sensación de miedo, pensamientos negativos y esto pues no lo va a dejar tener esa tranquilidad para elaborar de una manera muy específica su proceso de duelo. Es importante que el niño, ¿sí?, tenga claro que cuando un animal, cuando una planta muere, pues deja de sentir, deja de oler, deja de percibir, deja de pensar, deja de soñar, ¿sí? En los seres humanos, para poderle dar a entender
que es un sentimiento de dolor, pero que aunque mi ser querido trascendió, ¿sí? Con ese Dios con el que creemos desde la espiritualidad, emocionalmente, ese abuelo, ese papá, ese tío, ese amigo, está con el niño. ¿Por qué? Porque vivieron cosas bonitas y hay recuerdos, y porque hay un lazo de amor, es un cariño que nunca se va a olvidar. Y tercero, el cuerpo de mi ser querido, esa cajita de regalo, quedó en algún lugar, ¿sí? Llámese en un cementerio, llámese en un proceso crematorio, pero aquí lo más importante, más que en entrar en un detalle, es en entrar en ese lazo de amor que se tenía y en ese proceso tan bonito para llevar el proceso. ¿De qué? De recordar. Entonces la detención es tener claras las conceptualizaciones, es tener en cuenta los cambios físicos y emocionales que tiene el menor. Por eso, cuando las personas parten del mundo terrenal, empezamos nosotros como humanos a empezar a vivir, pero a vivir ¿de qué? De los recuerdos, de ese legado, de esas cosas tan bonitas que queremos que nuestros niños recuerden. Entonces también pregúntate, ¿cuál es el legado que tú quieres dejar como adulto, como padre si lo eres, como estudiante, como hijo, como tío, como abuelo? ¿Cuál es ese legado? E incluso como profesional, ¿cuál es ese legado del cual quieres por el que te recordemos? De ser así, vamos a nuestra segunda clave y es el tema de la irreversibilidad, ¿sí? Es sumamente importante hablarle a nuestros niños con esa transparencia de que la muerte, cuando dejamos de sentir, de oler, de percibir, de escuchar, de hablar, pues eso es algo que yo no puedo indiscutible regresar, ¿sí? Cuando un ser vivo muere, pues ya no hay vuelta de hoja, decimos aquí en Colombia, ¿sí? Es algo permanente, es un estado totalmente vitalicio, cuando llega la muerte está en lo infinito, pero los niños a veces creen que la muerte es un estado temporal, por eso la confirmación de que a veces decimos situaciones erróneas que no les ayuda a ellos y viene como lo reitero, asumimos, ¿sí? Asumimos que el niño sabe, entonces no le digo, no indago, y ese asumir o ese suponer me hace inventar historias. Entonces yo necesito hablar lo más claro posible para recordarle a mi niño que la muerte es algo que llega y que no tiene una reversa, ¿sí? De esta manera, el niño va a empezar a reconocer que es un sobreviviente más, que lo que más desea es reconocer cómo interpretar sus emociones, cómo representar esto que estoy sintiendo, porque a veces le hablamos a nuestros niños de una manera muy metafórica, ¿sí? Y el niño vive la vida, digamos que muy a la vanguardia de lo que se dice. Entonces a veces nosotros hablamos muy metafóricamente, pero el niño lo toma literal. Ejemplo, es que Papito Dios quiso que papá pues se fuera con él. ¿Qué va a tener el niño? ¿Cuál es la consecuencia? Él va a tenerle miedo a esa figura de autoridad. Lo decíamos ahora, no, es que papá está durmiendo. Entonces el niño va a tener temor a dormir. No, es que la abuela indiscutiblemente se fue de viaje. Pues el niño va a guardar en su corazón y en su mente la expectativa de que la abuela va a venir en algún momento. Entonces, por eso la terminología de la irreversibilidad se debe de explicar que esto es algo que no podemos cambiar, que es algo de lo cual es imposible para nosotros como humanos generar ese cambio. Por eso los niños a veces tardan un poquito en comprender este término. ¿Por qué? Porque necesitamos interpretarlo de algo muy explícito, necesitamos decirle que es doloroso a nivel emocional, pero que esto lo que nos permite recordar y definir nuevamente esos lazos por los cuales mi ser querido falleció, pero dejó conmigo. Y de esta manera empiezo a recolocarme a nivel emocional y empiezo como a dejar ese recuerdo. Entonces el primer paso siempre será muy importante y muy crucial y es hablarle a nuestros niños, niñas y adolescentes en la comprensión de este término de la irreversibilidad. Es sumamente importante. Entonces vamos ahora con nuestro tercer etapa y es la causa, ¿sí? La causa, indiscutiblemente, pues esa es una realidad. La causa es porque falleció mi abuelo,
Entonces fue por una enfermedad, fue por un accidente, ¿cuál fue? Y recordemos que cuando elaboramos un proceso de duelo en los niños, necesitamos reconocer que existen dos tipos de causa. Una muerte natural, esa causa que se produce por una enfermedad, ¿sí? Por una patología, ¿sí? O por algo que indiscutiblemente pues tenemos y es la edad, ¿sí? Esas son las causas de la manera natural. Y las causas de la muerte violenta son aquellos accidentes de tránsito, son aquellos accidentes pues inesperados, y es importante que el menor reconozca cuál es la causa. Y oído, es importante que conozca la causa, más no los detalles de manera muy específica. ¿Por qué? Porque el niño va a empezar a comprender lo que está pasando. Sí, el abuelo falleció del COVID y pues esto es una muerte natural, porque el abuelo tenía un padecimiento en sus pulmones, una enfermedad de base, de la cual pues hizo que cuando llegó COVID, pues como que aceleró los procesos. ¿Sí? De esta manera el niño y niña y adolescente va a tener claro el proceso y no va a empezar a maquinar cositas en su cabeza. Entonces yo le estoy dando algo muy específico, muy preciso, en una muerte violenta. Entonces, quizás por hacer un asalto, entonces la persona quiso defenderse y tuvo indiscutiblemente que enfrentarse a la persona que le estaba haciendo el daño y recibió 15 impactos de bala. No, yo le voy a contar al niño, a la niña o al adolescente que la situación se presentó porque iban a robar a mi familiar y pues en ese proceso que mi ser querido no quería, puso resistencia, pues fue impactado por una bala y pues el cual le quitó la vida. Y ahí le estoy dando al niño, le estoy hablando con la verdad, le estoy contando la causa, pero no estoy entrando en los detalles, porque cuando entramos en los detalles, pues si ellos tienen curiosidad de qué es la muerte, imagínense todo lo que viene hoy en día. Por eso es importantísimo que nosotros como adultos tomemos esa responsabilidad de cuál es el contenido que nosotros le damos a nuestros niños. Porque, abro un paréntesis, nosotros a veces somos responsables también de esas malas conceptualizaciones porque dejamos que nuestros niños en su cumpleaños, en su Navidad, lo que reciban son equipos tecnológicos. Y a veces dejamos que el Internet sea el que eduque. Y recordemos que el Internet, ¿sí? Todo lo que está en las redes y demás, son contenidos y a veces que no son del muy buen valor y lo que hacen es generar una expectativa o una referencia de manera negativa. Así que cuando tu hijo, hija o adolescente, sobrino, nieto, cumpleaños, verifica muy bien cuál va a ser ese regalo que le quieres dar, porque el Internet hoy en día necesita supervisión. Cierro mi paréntesis. Las causas, como lo reitero, es de suma importancia dar la razón, dar esa explicación. ¿Por qué? Porque cuando viene la explicación de una manera muy acorde a la edad de cada menor, pues eso es algo de lo cual indiscutiblemente nunca se va a dejar de sentir. Va a venir una emoción, va a venir ese dolor, va a venir esa culpa, va a venir esa sensación de intranquilidad que el niño va a tener. Pero cuando yo le hablo de la causa, cuando yo le hablo de un origen, voy a dar esa tranquilidad y ese restablecimiento emocional que mi niño, mi niña y adolescente necesita. Aquí lo que nosotros necesitamos es acercarnos a nuestros niños, es hablarle desde ese proceso muy sincero, hablarle de lo que nosotros, pues si tenemos dudas, también explicar, hablar de aquellas limitaciones, de aquellos problemas que quizás se quedaron pendientes por resolver y cuál es el punto de vista de mi niño, de mi niña o adolescente, cómo te sientes a nivel emocional. A mí me encanta tratar mucho el tema de emociones desde la teoría de Daniel Goleman y la fortalezco con la película de Intensamente de Disney. Me parece que es una película que aborda ese aprendizaje porque nuestros niños son conscientes de sus estados emocionales. El tema es que nosotros los adultos hacemos es que repriman sus emociones por el estar llorando, por el estar enojados y queda a nivel emocional un tema pendiente por resolver. Por eso necesitamos ayudarles a ellos a resolver ese misterio que tienen en su mente, porque incluso también puede ser un misterio para nosotros los adultos. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos formaron sobre estos procesos que hoy la Escuela de Liderazgo trae para ti.
Entonces hablemos ahora del cuarto y es el tema de la universalidad, ¿sí? Cuando yo hablo de la universalidad, hablo de que la muerte es rotunda, ¿sí? Y es gigante a la hora de verla desde una perspectiva, digámosle que teórica. ¿Por qué? Porque es difícil entender, que en Colombia tenemos muchos fallecidos, es indiscutiblemente difícil entender que toda la humanidad en algún momento, pues día tras día, muchos fallecen, muchos nacen, y también esto es como algo de lo cual necesitamos entender, ¿sí? Que es, hace parte de un ciclo de la vida y que no nos hace indiscutiblemente menos ni más, es un fenómeno de la naturaleza que necesitamos entender, que necesitamos reconocer que sí o sí, la muerte es algo de lo que está con nosotros, que no la podemos evadir, no, no lo podemos evadir. Por eso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos decirle a nuestros niños, incluso cuando están en ese sentimiento de angustia, cuando están en esa situación de que como que, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces vamos a verlo de una manera muy específica. Entonces, cuando yo estoy en esta universalidad, es importante que el niño reconozca, ¿sí? Que, por ejemplo, mamá jamás va a morir, ¿sí? Y esto no le podemos dar, hacer este daño, porque es algo que sí va a pasar, es alimentar como algo que no está bien. Entonces necesitamos darle a mi niño, a mi niña y adolescente, que la muerte es un proceso que es totalmente cierto, que es algo que no podemos cruzar, que no podemos como negarnos a esta realidad. Por eso los niños necesitan conocer siempre la verdad, dejando anotar, ¿sí? Cuando hay una angustia, cuando hay un miedo, cuando hay algo de lo cual no los hace sentir auténticos, que lo puedan referir. ¿Con quién? Pues con ese primer adulto, sean padres, sean docentes o sean los profesionales de la salud, y pues somos nosotros, psicólogos, entrenadores de mente y corazoncito para nuestros niños. De esta manera, yo empiezo a quitar esas fantasías, empiezo a resolver toda esa contextualización que el niño me da para ayudarle a recordar, ¿sí? De que la muerte, ¿sí? Es algo real, que es algo natural y que indiscutiblemente va a poder resolver de una manera más tranquila, que aunque mamá le dijo que ella siempre iba a estar con él, pues indiscutiblemente es algo de lo que necesitamos enfrentar. ¿Y cómo lo hacemos? Con la verdad, no con mentiras. Por eso vamos a empezar en este espacio a mirarlo desde la edad, digamos que cronológica, para que tengamos, digamos que ese primer abordaje de qué hacer, cómo verlo, cómo socializarlo ante nuestros niños, porque necesitamos dejar claridad de todos los procesos. Necesitamos hablar con la verdad para que los niños tengan una realidad, para que puedan desarrollar su propio proceso de duelo con los recursos que se tienen. Y necesitamos es ahondar en un proceso de sanación, no entrar en un proceso en el cual indiscutiblemente le genere ese dolor emocional. Entonces vamos a hablar con la muerte en la primera infancia, y yo aquí hablo de mis chiquitines, de los niños de 2 añitos. Y es que a esa edad los niños, digamos que ellos ya tienen, digamos que el concepto de haber escuchado la palabra, ¿sí? Pero desconocen totalmente su significado, ¿sí? Ellos no conocen aún, digamos que, bueno, ¿qué es eso? ¿O de dónde salió? No, ellos a los 2 añitos aún no saben qué es. Pero esto no quiere decir que el niño no vaya a crecer, ¿sí? Por lo que necesitamos indiscutiblemente irlo ahondando desde la naturaleza, desde los animales, desde las plantas, darle a conocer qué es necesario. ¿Qué es lo que perciben los niños a sus 2 años? Cuando fallece un ser querido, ellos no recuerdan, no conocen, perdón, el concepto, pero ellos sí perciben la ausencia, ¿sí? Como que, bueno, ¿dónde está abuelo? ¿Dónde está papá, mamá? ¿Sí? Ellos sí lo perciben. Por eso es importante que a los 2 años el niño tenga la experiencia, y es importante que tenga ese avance y ese desarrollo de su memoria, porque ellos también necesitan esa autonomía y la socialización del lenguaje. Por eso ven la importancia de que los primeros 5 años al niño y a la niña se le hable de una manera muy clara, de una manera muy precisa, ¿sí? No es que yo tenga que hablar escuetamente, no, es hablar acorde a su edad, es hablar con la terminología clara, no técnica, pero que ellos entiendan
que hay una rutina de la cual, aunque ya está la ausencia del abuelo, la abuela o padre, pues necesitamos continuar con esa rutina. Pero muchos victimizamos a nuestros niños y niñas y adolescentes y hacemos que como que el mundo se detenga. Y papás, docentes, estudiantes, psicólogos, pues realmente el mundo no se puede detener. El mundo debe de continuar. Por eso a los 2 años nosotros necesitamos ya como papás y profesionales hablarle al niño de qué es una emoción, ¿sí? Explicarle qué es el enojo, ¿sí? ¿Cómo es el enojo? Por medio de la inteligencia emocional, qué es el miedo, qué es la alegría, qué es la tristeza. Y de esta manera ellos van a ir teniendo una conceptualización y una base fundamental muy importante. Por eso, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer y decir? Lo más importante, y para que tengamos muy en cuenta, es que lo que podemos hacer cuando los niños son tan pequeños es mantener sus rutinas, ¿sí? Por ejemplo, sus horarios de alimentación, sus horas de guardería, las horas indiscutiblemente si se practica algún deporte, porque ellos necesitan tener la continuidad, ¿sí? Ellos necesitan seguir disfrutando de esa etapa en la que ellos están, por lo cual es sumamente importante no cancelar esas, digamos que esas responsabilidades, sí, papá, mamá, pues están totalmente desmotivados, pero ahí viene la importancia de la red de apoyo. Recuerde que las redes de apoyo son la familia, los amigos, conocidos de confianza, a los cuales podemos pedir ayuda para estos procesos. Y la segunda red es nosotros, los profesionales de la salud mental. Nosotros somos esa red de profesionalistas que le podemos ayudar con la idoneidad que la escuela hoy, el liderazgo trae para ustedes, para que puedan aportar estos conocimientos. Entonces, esto lo vemos desde los 2 añitos. Ahora veámoslo desde la parte preescolar, porque ellos también viven el proceso, recordemos. En este periodo, el niño pues tiene a ser un poquito pues como muy egocéntrico y predomina algún tema muy subjetivo, porque él vive en un mundo mágico, ¿sí? Y todo lo entiende de una manera literal. Por eso es importante tener muy en cuenta qué decir y cómo lo voy a decir, porque todos lo toman de una manera muy literal. A esta edad, los niños, ellos ya conciben un poco más qué es la muerte, ¿sí? Ya entienden que es un estado, pero pues lo ven más como un estado que es temporal y que es reversible, ¿sí? O sea, todavía no es muy, digamos que muy claro en esa conceptualización. Saben que es como temporal y como que se fue de paseo y volvió, ¿sí? Pero aquí necesitamos es estar muy al pendiente de sus patrones de sueño, porque es algo que varía totalmente. ¿Por qué? Porque ven al familiar, al doliente, llorando con los patrones de alimentación, digamos que en disminución o aumento, entonces ellos replican estas mismas conductas. Entonces aquí lo que yo necesito empezar a trabajar son sus conductas, ¿sí? Entonces voy a la continuidad de que lo estoy llevando a las rutinas, pero también necesito explicarle lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces que en esta etapa evolutiva, nuestros niños de 3 años, ellos quieren entender un poco y pueden comprender el significado, pero las funciones de lo que el mundo se detiene no es bueno. Lo contrario, necesito que tengan esas funciones de manera vital y recuerden que ellos son muy imaginarios y pues ellos quizás pueden percibir a su ser querido fallecido, como que me soñé con él, como que lo estoy viendo, como que él está aquí conmigo, entonces tiende a ser normal, pero necesitamos el acompañamiento profesional para poder indiscutiblemente pues tener ese acompañamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí podemos hacer y qué es lo que podemos decir con nuestros niños de 3 años? Entonces, lo más importante es tener en cuenta de manera literal qué le voy a decir, ¿sí? Porque recuerden que ellos son pues muy egocéntricos en ese tema. Necesito utilizar mi lenguaje más sencillo, más preciso, más bonito, para que ellos puedan entender qué es la muerte y que no la vean desde ese concepto negativo, ¿sí? Que ellos lo vean desde un proceso natural. En este periodo, pues los niños se activan muchísimo más en el tema de la curiosidad, ¿sí? Ellos encuentran cualquier situación y quieren indagar y con, bueno, ¿qué es la muerte y por qué vamos a
a un lugar donde nunca había ido, una funeraria, y porque está ahí como en un cajón, como en un cofre. Entonces es importante esas preguntas resolverlas, ¿sí? Entonces se debe resolver, se debe explicar que el cuerpo, cuando ya no tiene vida, se guarda en esa cajita y que esa cajita se lleva a un lugar, ¿sí? Donde hay muchas personitas que ya partieron de este mundo y que allí es un lugar importante, que es un lugar especial, ¿sí? Es importante responder y resolver como todas esas preguntas. Y necesitamos ayudarles a reconocer que es algo irreversible, ¿sí? Que ya no hay un funcionamiento, ¿sí? Del cuerpo, por lo cual ya la persona no está respirando, ya no está con sus sentidos activos y es necesario evitar ahí como las mentiras o como evadir la situación. No, hay que hablarlo, debemos evitar las metáforas, por favor, es importante porque a la hora de explicar la muerte, yo necesito como decirle, no, es que, ejemplo, le decimos, no, es que el abuelo está en el cielo. Entonces el niño empieza como cada vez que sale al parque a mirar hacia el cielo a ver si encuentra a su abuelita en las nubes. Y pues como que, pues no, porque esto pues le va a generar una expectativa de la cual pues finalmente le va a hacer como ese daño a nivel emocional. ¿Listo? Vamos ahora a nuestros niños escolares, y aquí hablo de nuestros niños de 10 años, ¿sí? Y es que en este periodo evolutivo, el niño sí ya se acerca un poco más al concepto real de lo que es la muerte. Ellos sí entienden que la muerte ya es un final y que indiscutiblemente pues hay que vivir esa emoción, pero que no se sabe cómo. En algunos casos, a los niños de 7 años, generalmente, como ellos viven en un mundo muy fantasioso, ellos creen que este concepto como que en algún momento el abuelo va a volver. Pero a los 10, como lo reitero, ellos ya están como más específicos y entienden que es una realidad y entienden que es un tema pues universal, entienden la causa y de ahí la importancia de hablar con esa sinceridad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo que nosotros podemos decir a nuestros niños. Entonces, es importante que a los niños de esta edad les hablemos de una manera pues muy específica, ¿sí? Provocando esa opción de sensibilización y de verbalización, porque es muy importante, porque a veces ellos callan, ¿sí? Por sus temores, por sus quizás emociones, sentimientos. Entonces lo que necesitamos es que el niño a esta edad de los 10 años empiece a manifestar lo que siente, lo que percibe, lo que le molesta y hacerlos partícipes de los ritos funerarios. ¿Sí? De hecho, se puede aplicar de una manera pues muy específica desde pequeños también, pero es que a los 10 años ellos sí son más conscientes, ellos entienden qué es decir adiós, es decir, es que ya no voy a volver a ver a mi ser querido. Y es válido si el niño, la niña o el adolescente no quiere ver el cuerpo de la persona fallecida, es válido, ¿sí? Porque a veces creemos que es necesario para que el niño entienda que sí murió. No, es válido. Si tú le estás hablando desde la verdad, le estás hablando desde la causa, le estás hablando de todo ese proceso importante, pues él cree que, porque quién es el que debería de dar la noticia a nuestros niños, pues son los adultos, papá, mamá, abuelo, tutor o persona responsable del menor. ¿Por qué? Porque el menor sabe que el adulto responsable de él no le dice mentiras. Y es un principio base de la familia, no mentir, ¿sí? Hablar con sinceridad. Entonces el profesional puede apoyar, por supuesto, pero quien da la noticia es el adulto. Nosotros los psicólogos lo que hacemos es tener ese restablecimiento emocional con nuestros primeros auxilios psicológicos. ¿Listo? Entonces, en este proceso, a nuestros niños lo que podemos hacer es involucrarlos a que estén en ese rito funerario, porque ellos sí ya conocen un poquito más de esa conceptualización. Hablemos ahora de nuestros adolescentes, porque nuestros adolescentes, en ellos, digamos que el proceso también ya es un poco más propenso. ¿Por qué? Porque ellos quieren es encerrarse, ¿sí? Están en el tema tecnológico y recuerden que el tema tecnológico no todo pues ayuda, ¿sí? Y en esta etapa de la adolescencia, pues bien se llaman adolescentes porque todo les adolescente,
Y aquí, ¿por qué? Porque hay grandes cambios físicos, hay cambios mentales, cognitivos, sociales, culturales, como lo queramos citar, pero realmente hay una gran, digamos que confusión de que cómo tengo que vivir el proceso, cómo es que lo hago, ¿sí? Entonces aquí lo que necesitamos es activar su mecanismo de defensa, ¿sí? Y más que activarlo, enseñarles a reconocer esa activación que tienen y sensibilizar para desactivar esa bomba de tiempo que tienen. Porque aquí tenemos que tener en cuenta que ellos están a una línea de un factor de riesgo y es las amistades que tienen indiscutiblemente que inicien el consumo de sustancias psicoactivas, de tabaco, de licor, y esto realmente es algo de lo que necesitamos evitar, ¿sí? Entonces, si el adulto está bebiendo y pues usted se embriagó, perdió pues la noción, pero dejó punchitos por ahí, entonces el adolescente, pues yo hago lo mismo porque yo quiero evitar el dolor, quiero quizás estar durmiendo y como que no permitir este dolor. Entonces, ojo y oído con lo que hacemos como adultos a la hora de elaborar un proceso de duelo, porque en los adolescentes es bastante complejo debido a todos estos cambios. Entonces necesitamos es comprender en ellos cómo viven el proceso, preguntar si ellos tienen claro qué es la muerte, ¿sí? Si tienen claro que es algo que es irreversible, ¿sí? Que es universal y que es una causa. Entonces es necesario preguntar. Adicional a ello, lo que más podemos hacer en ellos es indiscutiblemente escucharlos, ¿sí? Como que ellos pregunten, bueno, pero ¿qué pasa después de la muerte? Y pues nosotros como seres humanos aún no tenemos la respuesta precisa, pero lo que sí les podemos decir es que hay un legado que dejó de ser querido y es un legado que vamos a trabajar. ¿Y cómo lo trabajamos? Con tres acompañamientos fundamentales, desde la espiritualidad, desde la red de apoyo como la familia y desde el acompañamiento profesional. Esto hace que el adolescente pueda como empezar a aterrizar un poco y decir, oiga, yo necesito continuar con mi vida, quiero aprender a tener ese proceso tan bonito de llevar ese legado y de esta manera como que sobrellevar el proceso. Entonces, de esta manera es que yo puedo ayudarle a mi adolescente a sobrellevar ese proceso. Luego, pues ya sigue el duelo en adultos, ¿sí? Que los niños, los adolescentes va de 13 a 18, pero en otro módulo vamos a hablar de duelo en adultos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hablamos un poquito sobre nuestro proceso de adolescentes de la edad cronológica. Ahora bien, hablemoslo, también fortalezcámoslo un poquito desde los adolescentes, pues desde los 14 años, como hablábamos, ese mecanismo de defensa, según el tema, pues como ellos lo indaguen y la parte, pues, cultural es muy importante. Entonces, aquí hacer un complemento a lo que vimos anteriormente. ¿Cómo podemos acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes en la elaboración de este proceso de duelo? Y vamos a conocer 5 claves fundamentales. Por eso, tomen nota, por favor. Entonces, la primera clave y una de las fundamentales para que nosotros le podamos ayudar a nuestros niños es, por favor, no los dejen solos, ¿sí? Ellos deben estar con su primera red de apoyo, que es la familia, los amigos. Ofrézcale la mayor compañía necesaria, ¿sí? La protección familiar es importante, no ¿cómo le explico? Intensificar el dolor, no. Aquí lo que necesita el niño y el niño y niña y adolescente es estar acompañado por su ser querido, porque los niños sienten, tienen un proceso emocional muy latente y si están solitos, pues se van a sentir abandonados. ¿Sí? Entonces necesitamos estar ahí, acompañarlos en sus procesos, a tomar nuevamente sus rutinas e indiscutiblemente involucrarnos en los rituales y en las reuniones familiares. ¿Cómo podemos hacer un ritual con nuestros niños y niñas y adolescentes? Entonces, si estamos en el sector funerario, lo que podemos hacer directamente es quizás hacer una carta, ¿sí? Hacer una carta de gratitud de lo que queremos agradecerle a ese abuelo, a ese padre, a esa madre, a ese hermano, a ese amigo, y esa carta la vamos a depositar cuando estemos en el cementerio, en el jardín, y cuando lleven el cofre, si va a ser inhumación, lo podemos dejar directamente ahí, ¿sí? Si va a ser un proceso de cremación, esa carta la podemos dejar, si es posible, si se puede habilitar,
y que dejen el cofre abierto, porque eso es opcional, eso lo decide la familia y la funeraria también, según la causa de muerte, pueden dejarlo allí. O algo muy bonito, y es que pueden tomar diferentes globos en helio del color favorito del fallecido y le escriben cosas muy bonitas. Y cuando estén haciendo este ritual ya final, los pueden elevar al cielo. Esos son tipos de rituales que podemos hacer. Y en psicoterapia, pues lo que pueden es trabajar mucho el tema de sensibilización y de perdón y indiscutiblemente de restablecimiento emocional. Esos rituales son los que pueden llevar a cabo con el niño. ¿Y por qué es necesario hacerlo? Porque esto es un trabajo que no se hace en un solo día. ¿Sí? Esto es un día en el cual el niño está bien, otro día está alterado, otro día está angustiado, entonces es un proceso que necesita paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es esperar para muchos, pero hoy yo les quiero fortalecer ese concepto. La paciencia es saber actuar mientras espera. Entonces el adulto debe de reconocer que también debe de elaborar un proceso de duelo y suplementario y complementario al que va a llevar el menor. Entonces es sumamente necesario e importante que los dos, tanto adulto como niño, niña y adolescente, lo lleven adelante. ¿Listo? Vamos a nuestra segunda clave y es procurar que el día a día de cada niño y niña adolescente tenga su rutina, ¿sí? Entonces, restablecer sus rutinas lo más pronto posible es lo más sano. Es válido los primeros 5 días o 8 días estar en casa, pues digamos que con el tema protocolario que nos dan en nuestros trabajos y demás es válido, pero después de ello necesitamos retomar las labores. ¿Y por qué es importante? Porque el día a día de nuestros niños y adolescentes necesitamos que sea nuevamente una normalidad, ¿sí? De que aunque saben que están atravesando por una ausencia, pues necesitamos atravesar todavía por un proceso de aprendizaje y esos procesos formativos. Entonces, en la guardería, el colegio, la universidad, es necesario que continuemos. Si esto se brinda, ¿sí? De una manera muy específica, pues los niños van a empezar a comprender que si en la familia a un futuro corto, mediano, largo plazo tiene una enfermedad, necesitamos aprender a tener cuidados, ¿sí? Y recuerden que nosotros en este lindo diplomado hemos hablado algo de lo que es el cuidado paliativo. Entonces es esto antes de que llegue, digamos que la situación de enfrentar el momento de la noticia del fallecimiento de nuestro ser querido. Entonces, cuando el niño es consciente de que vuelve a sus rutinas, pues necesita tener una muy buena alimentación, necesita cuidarse, necesita hacer ejercicio, necesita descansar bien. Y esto hace que el niño no caiga en una regresión. Lo hablábamos hace un ratito. Hay quienes vuelven a chupar dedo, no pueden controlar su esfínter. Y esto, pues finalmente genera es un retroceso en la elaboración del proceso. Por lo cual es sumamente importante que el niño tome estas decisiones y que, pues como lo reiteraba ahorita, que no lo dejen solo y que procuren dejar, digamos que el proceso del día a día, de lo que necesitamos hacer. Tercera clave, y es ayudarlo a expresar lo que pasa. Si a nosotros los adultos se nos dificulta a veces, ¿cuál es tu estado emocional? Uy, no sé, bien, ¿no? ¿Pero qué es bien? No, no sé, un bien no es un estado emocional. O yo estoy feliz, estoy triste, estoy enojado, algo me desagrada, o tengo tristeza, pero ¿cuál es tu estado emocional? ¿Sí? Esto le va a fortalecer, ¿sí? Indiscutiblemente al menor a poder hablar, al poder expresarse, al poder decir qué es lo que está sintiendo, ¿sí? Y de esta manera, tanto el niño como el adulto también se van a desahogar, ¿sí? Como que mira, me hace falta su comida, extraño esos viajes que hacíamos, entonces ahí pueden hacer estas ideas lindas de cómo, ¿y por qué no creamos un álbum? ¿Por qué no creamos un collage con todas estas fotos? No, es que tenemos una foto grande de papá, de abuelo en la sala, entonces dejémosla ahí o mandamos imprimir. ¿Por qué no imprimir una foto donde quizás esté toda la familia? ¿Sí? Eso es algo positivo, es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque genera un restablecimiento emocional, porque aunque está la tristeza y ven ustedes esa fotografía, van a recordar ese momento tan bonito y hará que, ok, en honor a él voy a seguir mi vida, en honor a él voy a estar tranquilo y esas sonrisas, infinidad de sonrisas que mi familiar me dio,
yo las quiero replicar en honor a él, haciendo las cosas de una manera muy específica. Entonces, por eso es necesario que nosotros le permitamos a nuestros niños expresar lo que siente sumamente necesario. Y vamos también ahora con el ayudarle, ¿sí? El ayudarle a comprender. Entonces ya le ayudamos a expresar, ahora ayudémosle a comprender. ¿Por qué comprender? Porque con esto y aquellas claves que hemos citado anteriormente, necesitamos que el niño tenga de una manera muy específica los conceptos y así poderle ayudar, ¿sí? Por eso es importante recordar las 3 claves, ¿sí? Y la primera, y es hablar con la verdad. La segunda, tener clarísimos los conceptos de muerte y de las situaciones reales y las causas. Y 3, es de averiguar emocionalmente cómo está mi niño, mi niña y adolescente. Preguntarle, ¿sí? De una manera muy directa, pero con un tono de voz acorde, ¿sí? Porque recuerden que a veces no es lo que me dicen, sino en el tono que me lo dicen. En un adolescente, si tú le vas a hablar con un tono alto, pues él va a sentir que le estás regañando, que lo estás juzgando, y pues ahí el proceso no va a servir. ¿Listo? Y finalizo con el guíame porque sí lo necesito. ¿Sí? Utilizar herramientas útiles para ayudar a la elaboración de los procesos de duelo son necesarias. ¿Qué herramientas? Las que vimos en este hermoso módulo que la Escuela de Liderazgo trajo para ustedes. Por eso, si el niño quiere dibujar, si el niño porque de pronto no quiere hablar, es válido, por supuesto. Recuerden que nosotros tenemos algo que se llama el consciente y el inconsciente, ¿sí? La mente no consciente. Y esa mente no inconsciente le encanta hablar o le encanta especialmente dibujar. Entonces, válido hacer dibujos. Esto le permite indiscutiblemente al niño, niña, adolescente verbalizar, hacer quizás un juego de roles en psicoterapia, quizás hablar desde qué te hizo falta decirle al abuelo. Si el abuelo estuviese aquí, ¿qué quisieras decirle? ¿Cómo crees que te estás comportando desde que tu familiar faltó? ¿Sí? Y aunque esto parezca, ¿sí? Como que estoy ahondando en una herida, les cuento que no. Aquí realmente es hacer un nuevo vivir. Todos nacemos con un proceso en la vida que enfrentar. Y este es uno de ellos. Entonces, de esta manera es que sacamos adelante la elaboración de un proceso de duelo en nuestras niñas, niños y adolescentes en Colombia y la verdad en toda parte, a nivel mundial, porque los niños necesitamos escucharlos, a los niños necesitamos dejarlos que participen en la elaboración de estos procesos. Y de esta manera, hoy quiero agradecerte por hacer parte de este proceso formativo de la Escuela de Liderazgo Mental Force, invitarte para que puedas hacer parte de este equipo, ¿sí? Que puedas seguirte formando, que puedas conocer más cosas de manera práctica, de manera precisa, que te van a ayudar a la elaboración de los procesos de muerte y duelo de nuestros niños y adolescentes. Invitadísimo para que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que nos vas a encontrar como @mentalforce.edu.com. Recuerda que para ingresar al campus virtual debes ingresar www.escueladeliderazgomentalforce.com. Y de esta manera me despido, no sin antes siempre agradecerte por hacer parte. Y recuerda que la responsabilidad más grande que tenemos nosotros como profesionales de la salud mental es brindar gratitud a nuestros dolientes, es ayudarles a tener un restablecimiento emocional y físico. Entonces, mil gracias por el acompañamiento. Hasta la próxima.